Gloria a Dios. Estoy estrenando voz en esta mañana. El Señor está transformando hasta la voz, ¿cierto? Y damos gloria a Dios por ello. Eh, bueno, saludos a los que no alcancé a saludar en esta mañana. Espero todos se encuentren muy bien en este día. Les invito a que vamos allí a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Amén o misericordia. Bueno, voy a leer a favor de ustedes la versión que tengo de la Reina Valera y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Señor, hoy me pongo en tus manos, mi rey. Sabemos que dependemos primeramente de ti, mi rey. Nuestras fuerzas vienen de ti, nuestras capacidades, Señor. Lo que podamos hacer, Señor, solamente tú lo pones, mi rey. Y me has invitado, Señor, en esta mañana a entregar tu palabra. Llévame a entregarla conforme a tu voluntad. Que sea tu Santo Espíritu guiando en todo momento, para que se haga conforme a tu voluntad en todo lo que en esta mañana se va a entregar. Y que pueda llegar a los corazones y que pueda transformar y hacer lo que tú quieres que se haga a través de esta palabra, mi rey. Y es que te reconozcamos en cada momento realmente como quien eres. Eres nuestro rey, eres el rey de reyes y el señor de señores, quien gobiernas por siempre y para siempre. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, voy a leerles un poco de un texto que veía acerca de cómo fue la coronación de el rey Carlos, como Pastor lo compartía y se los compartía a través de la introducción. Hace poco fue coronado el rey Carlos a través de que su madre, la reina Isabel, pues murió, y entonces ya le correspondía a él tomar, como lo dicen pues allí sus costumbres, sus leyes, tomar esa posición. Entonces él se estaba posicionando, y esto es un poco de lo que expresaban algunos de los que estuvieron allí. Dice: los nuevos reyes de Inglaterra empezaron su procesión desde el palacio de Buckingham, montados en carrozas Diamond Jubilee, la cual había sido utilizada anteriormente para la celebración de los 80 años de Isabel II.
Bajo la lluvia típica de la escena londinense, recorrieron el corazón de la ciudad hasta llegar a la abadía de Westminster, en la que dieron inicio a la consagración con el grito de God save the King, Dios salve al rey, perdón por el mal inglés, y el posterior juramento a la ley de la Iglesia británica. Entonces hacía yo como un contra, como una, no contra, ¿cómo se llamaría? Como un paralelo. ¿Cómo yo expondría esa entrada de Jesús allí a Jerusalén, siendo yo de pronto la reportera allí? Voy a suponer que soy la reportera y voy a decir, el único y verdadero rey de reyes, soberano de todos los reyes de la tierra, así lo dice Apocalipsis 1:5, comenzó su entrada a Jerusalén desde Betfagé, un barrio de Jerusalén en el Monte de los Olivos, donde se purificaban los peregrinos antes de entrar a la ciudad santa. Allí comenzó su entrada montando en un pollino, donde cabe aclarar que este particular carruaje nunca había sido montado ni usado para otros propósitos. Este pollino estaba cubierto por los mantos de los discípulos. Al hacer la entrada triunfal, muchos tendían sus mantos y otros cortaban ramas. Esta era la manera como se acostumbraba a recibir a un nuevo rey. Y lo podemos mirar a través de la palabra en segundo libro de Reyes, capítulo 9:13, cuando el rey Jehú de Israel fue coronado y todos hicieron este mismo evento. Y así entonces, quienes iban delante y detrás de él gritaban, Hosana, que quiere decir, salve ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así fue como entró Jesús a Jerusalén y ya llegando al templo miró luego y se fue con sus discípulos nuevamente a Betania. Y todo eso para que se cumpliera lo que decía la palabra allí en Zacarías 9:9. Amén. Entonces, bueno, así lo dejo. Ese era como el reporte, yo la reportera en ese caso. Pero volviendo otra vez a lo que quiero mostrarles. Actualmente hay en el mundo, como lo decía el pastor, en mi pastor, el pastor, yo siempre le digo así, perdón, mi pastor, hay 29 países con monarquía. En muchos de estos, como España, como Inglaterra, esa monarquía solamente es representativa, porque hay un gobierno allí, ellos solamente están como representando, cumpliendo toda la secuencia de quiénes fueron sus antecesores. En otros países hay una monarquía absoluta, como lo es en Arabia Saudita, así que allí el rey, este hombre tiene también la autoridad, pues, entre comillas, de decir que religión se debe practicar allí. Él domina sobre todos los ámbitos en este país. Y hay otros que son como un híbrido, como en Qatar, donde tiene autoridad para unas cosas, pero para otras no. Y así sucede, son solo ejemplos de países donde vemos este tipo de monarquía, pero yo sí me pregunté qué hacía pues este rey como allá, o sea, cuál era su función, pero realmente su función es como tal representativa. Hay otros ámbitos donde ellos han estado trabajando, pero la verdad es más bien un tema representativo. Pero nosotros no tenemos a un rey solo representante, ¿cierto? Tenemos un rey absoluto, un rey verdadero, y es el único rey verdadero que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pero la pregunta que uno se hace allí, viendo toda esta manera en como festejaban, como celebraban, de toda esta manera de admiración, como de idolatría, uno diría, ¿cómo nosotros vemos a nuestro rey? ¿Cómo lo estamos tratando?
Y la pregunta podría ser como, sí, yo sé que es mi rey, yo sé que Él es el rey, pero vuelvo otra vez, sabemos que Jesucristo es el rey. Y es evidente para todos nosotros porque venimos hablando de eso, lo venimos recordando, lo expresamos a través de las canciones, de la adoración, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. Pero a veces no lo profundizamos, ni lo vivimos, ni lo sentimos de esa manera como nuestro Rey. Cuando el Rey Carlos fue coronado este añadió un nuevo elemento durante esta celebración. Y él dijo que este elemento que quería añadir era el homenaje del pueblo. Y en este homenaje del pueblo, él pedía que todo el pueblo británico jurara lealtad desde sus casas al monarca y a sus herederos. Y cuando vemos eso, uno dice, quizás muchos lo hicieron desde el corazón, diciendo, sí, yo quiero guardar lealtad al rey. Pero quizás otros lo hicieron porque estaban allí presentes. Bueno, no habiendo más, tocará decir que se voy a hacer ese juramento. Otros de labios para afuera, como a veces suele ocurrir cuando nosotros estamos diciendo que vamos a seguir al Señor por siempre y que a pesar de las circunstancias y que a pesar de todo le vamos a seguir, pero cuando vienen los momentos difíciles nos damos cuenta de que esas promesas, esos juramentos, eso que decíamos de guardar lealtad, solo fueron de labios para afuera. Cuando yo veo este contexto, yo me pregunto si nosotros hemos guardado lealtad a Cristo Jesús como Rey y a sus herederos, o sea, mis hermanos en Cristo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros juntamente somos conjuntamente herederos con Él. Y entonces uno llega a la palabra de ¿qué es lealtad? Y miraba a través de Google, dice decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido, aún estando en circunstancias cambiantes, en corresponder y cumplir la obligación que se tiene con los demás. Entonces ahí uno empieza como a decir, ¿es el Señor realmente como yo lo estoy reconociendo, diciendo, es el Rey de Reyes para mi vida, donde yo le estoy guardando la lealtad del cual él es digno? Porque esta es una expresión donde dice decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido. Y yo no sé cuántos de nosotros nos sentimos de decir, bueno, yo me he decidido comprometerme, como esta mañana cantábamos, he decidido seguir a Cristo. Y ese decidir es con todo. Cuando uno está expresando eso, está diciendo, puede venir la enfermedad, puede venir la escasez, puede venir la crisis en familia, puede venir la crisis en nuestro país, pero yo he decidido, ¿cierto? Guardar esa lealtad. Me he comprometido a seguirle a Él. Como Habacuc 3:17, que dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no hayan frutos, con todo yo me alegraré en Jehová. Así como lo hizo Pablo, que él decidió servirle al Señor en todo momento, en todo instante, no paró, estuvo en la cárcel y él dijo, esto no me va a frenar, mi compromiso, mi lealtad es con el Señor, con el Rey de Reyes. Y nosotros nos quedaríamos cortos con esa palabra lealtad hacia el Rey. Nosotros nos quedaríamos más bien perdiendo un poco ahí como el año diría uno, porque por muchas cosas nosotros dejamos muchas veces al Señor. Por muchas cosas nosotros
dejamos en ese segundo lugar al que decimos nosotros y que tenemos claro que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. Ahora cuando vamos otra vez al texto, quiero que vamos a Juan capítulo 12, que nos dice un poco del por qué, quiénes estaban allí reconociéndolo, cómo hicieron para darse cuenta que Jesús iba a entrar allí. Ellos tenían ya una señal de lo que era el Mesías. Dice en el versículo 12 del capítulo 12, dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como estaba escrito, no temas, hija de Sión, que aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esto está en Zacarías 9:9. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó entre los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho estas señales. ¿Qué era lo que ellos habían oído? Que el Señor había hecho señales. Y ellos estaban impactados y ellos decían, ese tiene que ser. Ese se muestra como aquel que trae las señales. Esta es nuestra oportunidad. Ese es el que va a venir a salvarnos. Y ellos fueron y lo reconocieron y se cumplió allí la palabra. Quizás las personas esperaban un rey conquistador de gran fama y renombre. Quizás esperaban uno que llegara y libertara a Jerusalén al frente de un poderoso ejército, pero vieron en su lugar a un humilde rabino montado en un pollino. Ellos tal vez idealizaron, así como muchas veces nosotros hemos llegado a idealizar a nuestro rey. Él me aguanta todo, ¿cierto? Vemos como, Él es todo amor, pero eso nos olvida la otra parte de nuestro rey. Él es justo y Él es fuego consumidor también. Y muchas veces no lo tratamos con esa reverencia, muchas veces no lo tratamos con esa seriedad, muchas veces no le honramos de esta manera y muchas veces hemos creído que podemos estar jugando a que Él es nuestro rey, pero a nuestra manera. Quizás dentro de aquellos que estaban allí le reconocieron como rey y de corazón guardaron lealtad. Como también sabemos que dentro de los que estaban allí, estaban unos que no estaban pretendiendo guardarle lealtad. Muchos ni le aceptaron. Y allí en Juan capítulo 19, vemos que muchos estaban diciendo, no, él fue el que se nombró rey. En el versículo 19 del capítulo 19, dice que ellos le decían, le reclamaban a Pilatos, ¿por qué colocaste allí que es el rey de los judíos? Y entonces le dicen, no, es que es el rey, yo lo puse. Y entonces le dicen, no, él no es el rey de los judíos, él se hizo llamar rey de los judíos. Y ellos seguían rechazando esa posición de Jesucristo, aun cuando anteriormente se veía que se estaba cumpliendo la palabra allí. Ahí es donde nuevamente me pregunto, ¿hasta dónde llega nuestra lealtad por el rey? ¿Hasta que las circunstancias me hagan cambiarlo muchas veces? Muchas veces nosotros es fácil decir que le vamos a ser leales, que vamos a seguirlo, pero lo decimos muchas veces en medio de las emociones,
Lo decimos muchas veces porque tenemos una estabilidad. Lo decimos porque no hay enfermedad, porque quizás estoy estable en el trabajo y tengo la seguridad de que tengo entradas económicas en mi casa y realmente mi seguridad no está puesta ni siquiera en nuestro Rey. Muchas veces hemos expresado de labios para afuera, pero la verdad dentro de nosotros mismos guardamos más lealtad por nosotros mismos. Es que es mi situación, es que es lo mío, es que primero es lo mío. Y entonces es ahí donde uno empieza a cuestionarse si la lealtad que yo digo tener por aquel que yo digo decir que es el Rey de Reyes y Señor de Señores es verdadera, o si yo más bien quiero guardar una lealtad por mi propio reinado, porque a veces yo misma soy la que reino dentro de mí, ¿cierto? A veces, ay, no, es que es lo mío, ay, no, es que eso no conviene por eso, y empezamos a dibujar, a disfrazarlo con un poco de textos, versículos bíblicos que ahí sí nos los aprendemos a nuestra manera, que sean a mi conveniencia, donde yo pueda defender mi propio reinado. Y decimos que Él es nuestro Rey. Él es Rey mientras pueda suplir mis necesidades urgentes. Pero ¿en qué lugar en la lista de nuestras prioridades está nuestro Rey? Los judíos dijeron, Él no es nuestro Rey, Él se hizo llamar. Ellos estaban, anteriormente vemos que hay una parte de ese pueblo reconociéndolo como Rey. Y en esta ocasión, cuando lo ven en esa circunstancia, con todo lo que ellos idealizaron de ese Rey, ellos dicen, no, ni modo que este sea nuestro Rey, ya no es, no puede ser, es imposible. Nosotros teníamos una idea de un Rey diferente. Y por eso todavía hay pueblo judío que pelea y dice, no, Él no ha llegado, Él no vino en ningún momento. Él no ha venido, todavía no ha venido El Salvador. Y ese es el tiempo después de 2023 años, ellos esperando a que llegara ese Rey Salvador. Y no les va a llegar porque no lo reconocieron. Pero la realidad es que nuestro Rey siempre ha sido y siempre lo será. Él es eterno. Me gustaba mucho mirar en la primera carta a Timoteo, en varias ocasiones, cada que Pablo le está hablando a Timoteo, termina en cada uno de sus consejos diciendo, Él está en su trono por siempre y para siempre. Pero el hecho de que no lo reconozcamos como lo que realmente es, eso no significa que Él ha dejado de serlo. Quizás hemos querido sustituirlo, el mundo lo hace evidentemente, uno ve si en evidencia lo hace, para ellos reconocer a nuestro Rey, al Señor como Rey, como Salvador, difícil. Pero la iglesia está dando evidencia ya de qué, del Rey, difícilmente lo estamos viviendo. Porque hemos sustituido muchas cosas, porque no le damos muchas veces el lugar del cual Él es digno. A veces nosotros le estamos dando el mensaje con nuestras actitudes, con la manera en cómo nosotros manejamos su palabra, con la manera en cómo nosotros manejamos cada día nuestra vida, nuestra relación con Él. Le estamos diciendo al mundo, Él tampoco es nuestro Rey. Nosotros tenemos un Rey a nuestra manera. No le estamos mostrando al soberano. ¿Sabe? Y lo triste es porque aún el Padre reconoció en su Hijo que Él era el Rey, lo exaltó. En Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, Él lo reconoció. ¿Y sabe por qué lo reconoció? Porque fue obediente, porque se humilló y murió allí en la cruz. Y en esa posición nadie puede quitarle ese lugar a Jesús. Él es el Rey. Por más que muchos traten de hacerlo, Él siempre es y será
el Rey. Amén. Pero hay una pregunta que yo le hacía al Señor, Señor, y es con mucho respeto que se la hacemos, reconociendo que Él es el Rey. ¿Por qué necesito saber que Él es el Rey? ¿Por qué necesito profundizar en mi vida que Él es el Rey? ¿Por qué necesito tener cada día claro que Él es el Rey? Porque muchas veces yo he repetido, tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores. Y en el Salmo 93 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también allí el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Y él comienza confirmando, diciendo en el presente, Jehová reina, el Señor reina. Él está reinando. Él no se ha bajado de allí de su trono. Él no ha dejado de reinar en ningún momento. Siempre ha reinado. Y esto debería ser algo en lo cual nosotros, como hijos suyos, deberíamos de descansar cuando vemos todo lo que ocurre alrededor, pero nuestras actitudes, nuestra desconfianza, nuestros temores, como, ay, entonces, ¿qué pasará mañana? Y vea todo eso, están dando a entender que no hemos ni siquiera entendido quién es quien gobierna, quién es el que está por encima, quién es el que reina sobre todo, y es nuestro Rey. Él está vestido de magnificencia, de excelencia, Él está vestido de poder, Él es el que tiene el control de todo. Afirma, dice allí que también afirma el mundo y no se moverá. Y ahí es donde nos debemos de mirar, sí, las cosas alrededor se ven como en desorden, como que caos, como que guerras, enfermedades, cosas difíciles, pero es a causa de nuestra desobediencia. Pero si pensáramos por un momento que Él es el que todo lo sostiene, que Él es el que está allí, que es inamovible. Imaginemos por un instante un mundo donde Él no reinara, un caos total, donde Él no estuviera en control, no estaríamos aquí, pero Él sigue en control, Él es firme y lo importante es que es eternamente. Podrán terminarse los muchos reinos, los muchos tronos, podrá terminarse aquello que parecía como interminable, como era la vida de aquel faraón que en esos días nos compartía el Señor, donde creían que ese era un reino inamovible, pero el reino del Señor es el único que es eterno y que es inamovible. Amén. Así, mis hermanos, que en conclusión esto debería traer en nosotros confianza en medio de las circunstancias. Debería traer la confianza de que nada se les sale de control, pero eso también debería provocar en nosotros respeto, reverencia y un reconocimiento. Deberíamos corresponder en obediencia a Él, porque sabiendo que Él reina, no esperó de nosotros que le obedeciéramos. Quiero obligarte a que me obedezcas. Él con su gran amor, a través de su gracia, vio que nosotros estábamos incapacitados de vivir la ley, no éramos capaces de caminar en rectitud, no éramos capaces de caminar en justicia. Sin embargo, envió a su Hijo unigénito para que muriera allí en la cruz por nosotros. Y Él proporcionó la gracia para que a través de esta gracia nosotros podamos obedecerle y guardarle lealtad al Rey genuinamente, no de labios para afuera, no para expresarlo así,
voy a guardarle lealtad. Él ha puesto en nosotros su Santo Espíritu para que nosotros podamos cada día ser reargüidos, ser examinados y poder decir, ¿dónde le estoy siendo desleal al Rey? Porque quiero amarle genuinamente. Cuando entendemos que Él reina y en la grandeza de este reino tomó nuestro lugar, un lugar de humillación, uno se pregunta, ¿qué otro rey ha hecho esto? Nadie. Y es el rey más grande, el único rey verdadero. Él es el único que es digno de ser adorado. ¿No es acaso entonces esto que lo hace grande cada momento? Quiero que pienses en esas dos cosas, en lealtad y en confianza. Lealtad al Rey y en confianza. Ambos son importantes porque ¿de qué sirve nosotros decir que tenemos un rey y vivimos una vida que parece que no hay una confianza en ese rey que gobierna? Una vida donde solucionamos las cosas a nuestra manera porque de pronto en mi propio reino creado por mí hay una mejor solución para eso. Quiero que en esta mañana vamos a confesarle al Señor cómo ha sido nuestra lealtad. Y en esa lealtad también nos hablaba de esa lealtad con sus herederos. Quiero que analicemos cómo ha sido esa manera de guardar esa lealtad por tus hermanos, por la congregación, por la iglesia. ¿Cuánto nos duele la iglesia? ¿Cuánto estamos comprometidos con Él? Vamos a orar en esta mañana. Señor, me recordaba, Señor, en esos tiempos que hemos cruzado límites contigo también. Sabemos que tú estás lleno de amor, de misericordia, de gracia. Pero en medio de eso hemos cruzado el límite del respeto. Te hemos tratado de unas maneras que terminan siendo, Señor, muchas veces abusivas, Señor. Y eso solo en la manera en cómo nos hemos expresado contigo. También hemos dejado, Señor, muchas veces el lugar tuyo, sabiendo que reinas, sabiendo que nos has dado una oportunidad de acercarnos como rey, donde en otro tiempo no teníamos. Y me recuerdas que quizás para aquel rey, el rey Carlos, hubo invitaciones y muchos anhelaban ser invitados allí a la coronación de este rey. Muchos querían estar allí en medio de la fama, en medio de aquello que parecía estar por lo alto, lo más alto de lo alto. Pero Señor, cuánto hemos desaprovechado,
cuando nos has hecho invitación, mi Rey, se nos olvida que nos has dado una invitación a través de que fuimos redimidos por tu preciosa sangre. Nos has dado libertad para entrar, Señor, allí. Nos has dado libertad para entrar a esta invitación de estar allí con el Rey, de hablar con el Rey, de adorar al Rey. Cuánta irreverencia, Señor, hemos manejado contigo. Cuánta apatía, Señor, también, porque nos hemos acostumbrado a estar en la mesa del Rey, en la invitación del Rey. Pero se nos olvida que estamos en un lugar de privilegio. Un lugar de privilegio, donde antes para nosotros no había, Señor, esa oportunidad. Antes nosotros estábamos lejos, no había oportunidad, estábamos tan mugrosos que quién podría acercarse al Rey en esa condición. Pero tú lo hiciste posible, el poder acercarnos al Rey. Señor, y aún cuando te decimos que eres nuestro Rey, nos llenamos de confusión, diciendo, ¿qué pasará con aquello? ¿Qué pasará con esto? ¿Y qué va a ser mañana? Pero se nos olvida que estás gobernando, que estás por encima de todos los reinos, que todo lo sabes, que no es desconocido lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en cada nación, lo que está pasando en el mundo, que estás en control. Perdónanos porque hemos hecho de tu reino un reino pequeño, un reino que no parece tener poder. Perdónanos, pero la manera en cómo actuamos, la manera en cómo dudamos, la manera en cómo, Señor, te seguimos, la poca lealtad que nosotros te tenemos, Señor, demuestra la manera en cómo estamos mirando tu reino, tu reinado. Señor, perdónanos y ten misericordia una vez más, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia. Llévanos a que como iglesia te honremos como quien eres, el Rey. No eres uno más en este lugar, eres el Rey y eres digno de ser adorado y eres digno de ser exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.